Bueno, gracias a todos por vuestra presencia y vuestra atención. El planteamiento que yo voy a hacer del revisionismo es en esencia que el revisionismo expresa la influencia de la ideología burguesa dentro de las filas del marxismo-leninismo, y que por lo tanto, para saber lo que es el revisionismo, hay que definir previamente qué es el marxismo-leninismo, lo cual no es tan sencillo como parece. Por un lado, porque hay quien opina que el marxismo-leninismo es una teoría, es decir, un cuerpo de conocimientos. Incluso hay quien dice más, dice que el marxismo-leninismo es otra teoría más de las varias que se pueden encontrar en el supermercado de cualquier facultad de ciencias políticas. Es decir, que el marxismo-leninismo es como el anarquismo, como el liberalismo, como la socialdemocracia, etc. Por otro lado, también hay quien piensa que el marxismo-leninismo es una práctica, es decir, un movimiento que pretende cambiar el actual estado de cosas, que es el programa de una sociedad nueva, de una sociedad distinta. Históricamente el marxismo-leninismo se ha entendido de esas dos maneras. En la época de Marx y Engels se consideró la segunda de ellas, es decir, que el marxismo era una práctica revolucionaria, era un movimiento, mientras que posteriormente se impuso la primera, que el marxismo era una teoría. Hoy día es la tesis, digamos, más dominante o más corriente, que el marxismo es una teoría más de las muchas que hay. Yo creo que estas dos opiniones no son correctas. Yo creo que el marxismo-leninismo es ambas cosas a la vez y ninguna al mismo tiempo. Para mí el marxismo-leninismo es la unión dialéctica, es decir, contradictoria de la teoría y la práctica. Posiblemente alguno que haya leído a Lenin recuerde aquella frase que resumía esta concepción, que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Pero cuando Lenin se refería a una teoría, no se refiere a cualquier teoría, se refiere a una teoría revolucionaria, y una teoría revolucionaria no es una teoría más. La teoría de la relatividad no es una teoría revolucionaria, es un cuerpo de conocimiento de la física. La teoría de la evolución no es una teoría revolucionaria, es un cuerpo de conocimientos de la biología. El marxismo-leninismo es una cuestión distinta. Para una concepción como la nuestra, incubada bajo la influencia secular del pensamiento burgués, no es fácil comprender qué es la unidad de una teoría y de una práctica, porque la teoría y la práctica son cosas muy distintas. Y también porque el pensamiento burgués siempre ha presentado la teoría separada de la práctica. Quizá el mejor ejemplo que se pueda poner de la unidad de la teoría y la práctica sea la medicina, que no es solo una teoría. La medicina no es solo anatomía, no es solo fisiología. La medicina es una práctica terapéutica. Es decir, es la unidad de una teoría ligada a una práctica al mismo tiempo. La medicina lo que trata es de curar a un enfermo, de la misma manera que el marxismo-leninismo trata de crear una nueva sociedad. No podemos decir que un buen cirujano es quien ha sacado buenas notas en la Facultad de Medicina, sino quien, además, tiene experiencia en el manejo del bisturí. Lo mismo debemos decir de un buen marxista. Es decir, un buen marxista no es aquella persona que ha leído mucho, que sabe mucho de marxismo, que ha leído El Capital, que ha leído a Lenin, que ha leído a Engels, etc. Un buen marxista es aquella persona que tiene, además, una experiencia política. Si reducimos el marxismo-leninismo a una teoría, por más que hablemos de una teoría revolucionaria, caeremos en el izquierdismo y en el dogmatismo, en repetir frases y consignas más o menos acertadas. Si reducimos el marxismo-leninismo a una práctica, caeremos en el revisionismo, en el pragmatismo, en una política sin principios y sin objetivos lógicamente revolucionarios. La historia del movimiento obrero demuestra que este segundo error es mucho más importante y más duradero que el primero, el izquierdismo, lo cual es necesario explicar para poder entenderlo. Es decir, en la experiencia del movimiento obrero se demuestra que el revisionismo siempre ha tenido mucha más influencia e influencia más duradera que el izquierdismo. Por eso decía Lenin que el izquierdismo es la fase infantil del comunismo. Son aquellas personas que en su primera época de aprendizaje se aferran a las frases, a la teoría, a los dogmas para poder aprender, pero que ese izquierdismo pasa. Sin embargo, la experiencia también demuestra que el revisionismo no pasa tan fácilmente y que hay determinados principios, determinadas tácticas, determinadas estrategias que se han mantenido a lo largo del tiempo, y es necesario explicar ese origen para poder entenderlo y sobre todo para poder hacerle frente. La ideología burguesa se incuba a partir del Renacimiento y en lucha contra la ideología feudal, que era fundamentalmente religiosa, por lo que tiene una dilatada historia, y ya era muy fuerte antes de que la burguesía llevara a cabo su revolución en varios países
a finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX. La ideología burguesa se afianzó en numerosos terrenos y dispuso de numerosos y muy importantes ideólogos en la filosofía, como por ejemplo Spinoza, en la política, como por ejemplo Montesquieu, en la economía, como por ejemplo Smith, o en la ciencia, como por ejemplo Newton. Sin embargo, el proletariado no ha tenido esa fuerza ideológica, y después de un siglo y medio de vigencia, solo un grupo reducido de pensadores pueden calificarse como marxistas-leninistas. Se trata, pues, de una ideología joven y débil, y por lo tanto fácilmente influenciable por la burguesía. En comparación, por ejemplo, con Platón, Platón es un pensador cuya la vigencia de su pensamiento duró más de 1000 años. Esto en comparación con la ideología del proletariado, con Marx, por ejemplo, la vigencia del marxismo, que nunca ha llegado a ser dominante, no va más allá de 50 años. Entonces, todas esas corrientes, como por ejemplo, insisto, el idealismo de Platón, han sido mucho más fuertes y se han prolongado mucho más en el tiempo que el marxismo. Por tanto, es lógico esa debilidad y esa consideración del marxismo como una ideología relativamente joven. El revisionismo no es, pues, más que expresión de esa debilidad ideológica del proletariado frente a la burguesía. Pero esa debilidad no es solo ideológica, sino principalmente económica. La burguesía ya era una clase fuerte económica y socialmente antes de su revolución. En este punto, una serie de concepciones erróneas supone que por su carácter científico el marxismo-leninismo debería haberse expandido como si el conocimiento se abriera camino por sí mismo, por su propia validez científica. Pero eso no es así. Hay mucha gente que lo pregunta en ocasiones a las personas que nos definimos como marxistas y como marxistas-leninistas. Bueno, si tú estás diciendo la verdad, ¿por qué el marxismo-leninismo no se ha difundido? ¿Por qué no es ampliamente conocido entre la gente? Porque el conocimiento no se difunde por sí mismo. El conocimiento necesita del poder político, del poder económico y del poder social para poder expandirse y difundirse. Las concepciones burguesas de Montesquieu o de Rousseau no triunfaron por su propia validez, sino porque eran expresión de las necesidades de una clase poderosa, de una clase que ya había triunfado económicamente frente a la aristocracia feudal. El proletariado, sin embargo, no ha vivido ese proceso, salvo en muy pocos momentos de la historia, lo que ha situado al marxismo-leninismo a la defensiva, sometido a un acoso de la ideología burguesa. Por otro lado, el proletariado se ha ido formando históricamente sobre la base de la ruina de los artesanos y del campesinado, es decir, de sectores sociales pequeñoburgueses que han llevado a las filas del proletariado su propia ideología, la primera de las cuales fue el socialismo utópico. El marxismo-leninismo se ha nutrido históricamente de esta ideología utópica, forma parte de su propia historia y al mismo tiempo rompe con ella. Este tipo de tareas dialécticas son complejas y no siempre se articulan correctamente. ¿Cómo romper con algo con lo que al mismo tiempo hay que continuar? Sin embargo, el socialismo científico continúa el socialismo utópico y rompe con él del mismo modo que continúa al idealismo alemán y rompe con él del mismo modo que continúa a la economía política burguesa y rompe con ella. Una clase social como el proletariado necesita tiempo para formarse, es decir, no solo para convertirse en una clase en sí, como decía Marx, sino para adquirir conciencia de sí misma, que la conciencia de sí misma no es una conciencia individual, sino una conciencia de clase, una conciencia colectiva, de pertenencia a una misma clase, es decir, una conciencia de masas. A diferencia del pensamiento burgués, que solo pretende influir en la clase dominante e incluso solo en determinados sectores de ella, el marxismo es una ideología de las masas obreras, porque son ellas las que de manera consciente tienen que dirigir una revolución. En esta situación, en el siglo XIX, el marxismo se encontró con que los obreros eran analfabetos, y en el siglo XIX, cuando los obreros dejaron de ser analfabetos, su alfabetización corrió a cargo de la burguesía y de sus aparatos de dominación ideológica, de la escuela, de la radio, del cine, de la prensa, etc. Finalmente, el imperialismo, al mismo tiempo que ha conducido al capitalismo a las puertas del socialismo, desde otro punto de vista también ha supuesto un obstáculo para el desarrollo de la ideología del proletariado, al crear en su seno a un sector privilegiado, la aristocracia obrera, que es la correa de transmisión de la burguesía en las filas del movimiento obrero revolucionario.
El revisionismo tiene muchas facetas, tantas como países y épocas históricas, aunque hay algunos elementos comunes que hay que poner en primer plano, especialmente uno de ellos que es el fundamental. El revisionismo surge por el propio triunfo del marxismo como teoría revolucionaria del proletariado. Por lo tanto, el revisionismo surge en Alemania porque es allá donde el marxismo triunfó entre la clase obrera, creando una poderosa organización de clase, el Partido Socialdemócrata y la Segunda Internacional. Una vez vencida la fuerza de la ideología burguesa en las filas proletarias, el objetivo del revisionismo consistió en tergiversar el marxismo, en hacer pasar por marxismo algo diferente, reformista, en prolongar el dominio burgués bajo una forma renovada. Frente a esta situación, frente al revisionismo alemán, surgió el leninismo, que demostró en la práctica la verdadera naturaleza de clase del revisionismo, construyendo el primer país socialista de la historia, que a su vez, paradójicamente, desapareció por lo mismo, por el desarrollo del revisionismo en su propio seno. Lo mismo ha sucedido con la mayor parte de los partidos comunistas del mundo. Todos ellos nacen en la lucha contra el revisionismo para caer finalmente en los brazos del propio revisionismo que habían dicho combatir. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo ha sido eso posible? ¿Es inevitable el desarrollo del revisionismo dentro de las filas del proletariado y de los partidos comunistas? Mi conclusión es que no es inevitable siempre que se tenga en cuenta la experiencia histórica, es decir, la lucha ideológica dentro del Partido Comunista y singularmente dentro del Partido Bolchevique, que ha sido la experiencia más concluyente en la historia del movimiento obrero de lucha contra el revisionismo. Entonces, de alguna manera el Partido Bolchevique representa el modelo para el proletariado de lucha contra el revisionismo, por lo que se trata es de analizar el desarrollo del revisionismo dentro del propio Partido Bolchevique y, por tanto, dentro de un partido leninista. La situación fue la siguiente después de la Revolución de 1917. Antes de la Revolución, el Partido Bolchevique era una organización coherente, una organización consolidada en torno a Lenin y a los principios del leninismo. Como consecuencia de la Revolución, todas las demás organizaciones, se podría decir no solamente de los obreros, sino también de los campesinos, fueron perdiendo fuerza, fueron perdiendo influencia entre los obreros y los campesinos y se fueron integrando dentro del Partido Bolchevique. De manera que aquella unidad que existía dentro del Partido Bolchevique empieza a resquebrajarse. Y a lo largo de todos los congresos, aún en vida de Lenin, es curioso que en todos esos congresos se aprobaran resoluciones para defender la unidad del Partido Bolchevique. ¿Esto qué significa? Esto significa que, en contra de la visión que la burguesía ha transmitido acerca de la política y de la lucha del Partido Bolchevique, el Partido Bolchevique no era un partido unido ni siquiera en vida de Lenin. Y posteriormente, como consecuencia de la muerte de Lenin, todas esas contradicciones internas que ya se habían manifestado con anterioridad estallan y revientan como siempre revientan este tipo de situaciones por todos los costados. Hay una primera línea, una primera posición, que es la posición izquierdista, que normalmente se identifica con Trotsky, con la figura de Trotsky y con otras personas próximas a Lenin, como por ejemplo Zinoviev, Kamenev, etcétera, que adoptan posiciones contrarias a la línea de la dirección del Partido Bolchevique a partir de la muerte de Lenin, es decir, en torno a 1924. Estas posiciones se polarizan por su oposición a lo que se denominó en la Unión Soviética la nueva política económica. Como sabéis, en la Unión Soviética hubo, se puede decir, como tres etapas en la construcción del socialismo, tres etapas clásicas. Hubo una primera etapa que se llamó el comunismo de guerra, que consistió fundamentalmente en la expropiación primero del campo y en la expropiación de las grandes empresas y en la expropiación del capital financiero ruso y generalmente soviético. Como consecuencia del agotamiento de esta primera etapa, en la que se puede decir que el socialismo cumplió una tarea predatoria, es decir, una tarea que consistió simplemente en expropiar a la burguesía y a la aristocracia feudal, esta etapa se agotó aproximadamente en torno a 1921 y se inició una etapa de marcha hacia atrás, que se llamó nueva política económica, que consistió en ceder, digamos, determinadas posiciones a la burguesía para poder, digamos, un paso hacia atrás para poder luego dar dos saltos hacia adelante. Esa etapa se llamó nueva política económica.
En torno a estas dos etapas de la construcción del socialismo se polarizaron dentro del partido bolchevique otras tantas fuerzas, es decir, personas o militantes bolcheviques que concebían que la construcción el modelo de construcción del socialismo era el comunismo de guerra, que es todas esas fracciones izquierdistas que aparecieron a partir de 1924, y hubo también como réplica una corriente derechista, una corriente revisionista, cuyo máximo representante fue Bukharin, que entendió que el modelo de construcción del socialismo era la nueva política económica. La primera fracción en reventar en el propio interior del partido bolchevique fue la fracción izquierdista, dentro del cual el grupo más importante eran los trotskistas. Esta fracción fue, combatida a lo largo de 3 años y finalmente expulsada y depurada del partido bolchevique en 1927, y como consecuencia de esa depuración interna de cuadros, los huecos, fueron rellenados por todo lo que eran los grupos oportunistas de derechas polarizados en el terreno político en torno a Bukharin. Entonces, Bukharin representó en la Unión Soviética lo que es una primera etapa de crecimiento y de desarrollo del revisionismo. Las tesis de Bukharin son que el modelo de construcción del socialismo era la nueva política económica, es decir, que la nueva política económica no era una tarea temporal en la construcción del socialismo, sino que era una tarea estratégica. Pero no solamente Bukharin es la parte más conocida y la parte más estudiada de esta época, que ellos mismos denominaron a sí mismos como revolución cultural. Además de Bukharin, esto tuvo una serie de desviaciones en el terreno filosófico, que fue el desarrollo de lo que se llamaron las corrientes idealistas deborinistas, que acusaban a otros grupos y a otras fracciones de defensa del mecanicismo y de defensa de un materialismo vulgar. Es decir, que existía Bukharin en el terreno político, que existió Deborin en el terreno filosófico, y que hubo también toda una serie de corrientes en el terreno científico, en el terreno artístico, etc. Es decir, que se trató de una corriente muy importante, no solamente dentro del partido bolchevique, sino también dentro de la propia sociedad soviética. Por ejemplo, en el terreno científico, la situación que había aproximadamente en aquella época, es decir, a finales de los años 20, es aquello que es conocido en el terreno militar. En el terreno militar, en la época de la guerra civil en la Unión Soviética, ya se planteó ese mismo problema. El problema era el siguiente: debemos hacer frente a los ejércitos contrarrevolucionarios, a los ejércitos imperialistas y al zarismo en base solamente a la guerra de guerrillas, solamente a los obreros en armas, a los campesinos en armas. Ese era uno de los planteamientos de hacer frente a la guerra civil, a los ejércitos blancos en la guerra civil. El otro planteamiento era el contrario: debemos hacer frente a los ejércitos contrarrevolucionarios solo en base a aquellos cuadros del ejército zarista que permanecen a nuestro lado. Entonces, en el terreno militar se polarizaron esas mismas posiciones, lo que se llamó los guerrilleristas, los partidarios de la guerra de guerrillas, que eran posiciones izquierdistas, y aquellos otros que eran partidarios, de hacer frente a un ejército contrarrevolucionario mediante los propios cuadros extraídos del ejército zarista que permanecían fieles a la revolución, el más conocido de los cuales fue Tukhachevsky. Bueno, en el terreno del arte y en el terreno de la ciencia se planteó la misma situación. En la Unión Soviética permanecieron cuadros procedentes del zarismo y de organizaciones incluso burguesas que de alguna manera estaban colaborando en la construcción del socialismo. Entonces, en las universidades, en los centros de investigación, en los museos, se planteó ese mismo debate. ¿Debemos dejar las universidades en manos de los profesores antiguos, de los profesores procedentes del zarismo, o debemos promover a nuevos cuadros que son los que tienen que impartir las lecciones? ¿Debemos promover nuevos manuales escritos que no tengan que ver con la ideología burguesa, etcétera, etcétera? Y la situación que existía a finales de los años 20 era que todas las universidades, los institutos de investigación y las academias estaban pobladas por aquellos científicos procedentes del antiguo régimen. Y esa revolución cultural lo que pretendió fue eliminar a todos esos cuadros procedentes del antiguo régimen y sustituirlos por nuevos cuadros, por cuadros surgidos de las filas del proletariado, por nuevas promociones académicas, etcétera, etcétera. De manera que la situación que había
en torno a 1929 es que ningún militante bolchevique, ningún militante del partido bolchevique, ni de partidos de izquierdas controlaban ninguna de las academias y ninguna de los centros educativos dentro de la Unión Soviética, en líneas generales. Entonces, todas estas fuerzas de derechas, o sea, esta revolución cultural, denominaron revolución cultural a eso, a que ellos acapararan los cargos académicos, científicos, militares, políticos, etcétera. Lógicamente, estas posiciones polarizadas en torno a Bukharin como elemento más representativo del ala derecha del partido bolchevique también fueron derrotadas en torno a 1929, 1930, 1931. Bukharin tuvo que dejar la dirección del buró político, Dvorin fue criticado y todas esas personas que habían entrado en las universidades, en las academias, en los institutos de investigación, en parte fueron depuradas y se restituyeron a sus posiciones a los antiguos profesores, los antiguos militares y a los antiguos científicos que habían sido injustamente depurados. Sin embargo, como consecuencia de la previa lucha que hubo contra el trotskismo, contra el izquierdismo, que fue una lucha dura, que fue una lucha desarrollada durante 3 años, la lucha contra el revisionismo en la Unión Soviética no tuvo ese mismo carácter, de manera que muchos cargos se mantuvieron en sus posiciones. Eso se manifestó fundamentalmente en el debate que hubo en torno al Manual de Economía Política. Aproximadamente en 1926 hubo un congreso del Comité Central del Partido Bolchevique que creó una comisión de economistas militantes del Partido Bolchevique para redactar un manual de economía política. El manual de economía política que había estado en vigor y que habían utilizado los bolcheviques en su formación militante en Rusia había sido el manual de economía política de Bogdanov. Bogdanov fue un militante del partido bolchevique que fue expulsado en 1909 cuando Lenin escribió su obra Materialismo y Empirocriticismo, en la cual critica expresamente a Bogdanov. Es decir, Bogdanov es un militante bolchevique que es depurado, que es, digamos, desenmascarado en el terreno filosófico y en el terreno político, pero que no es desenmascarado en el terreno económico. De manera que, como digo, su manual de economía política sigue siendo el manual de formación de los militantes bolcheviques aproximadamente hasta los años 50. Como consecuencia de esta situación, Bogdanov, que muere aproximadamente en aquella época, es decir, en torno al año 28-29, el Comité Central del Partido Bolchevique ordena la redacción de un nuevo manual de economía política y se crea una comisión de economistas bolcheviques para redactarlo. Y esta comisión no llega a redactar un manual de economía política satisfactorio que el partido sea capaz de aprobar. De manera que se inician una serie de discusiones porque se demuestra a través de estas discusiones que el partido bolchevique no tenía una noción clara de qué había supuesto el comunismo de guerra, de qué había supuesto la nueva política económica y de qué iba a suponer en el futuro la colectivización y la elaboración de los planes quinquenales. De manera que el partido bolchevique, toda esa nueva práctica económica que empieza a desarrollar a partir de 1929 con la colectivización, no lo inicia de una manera, digamos, consciente, sino se puede decir que lo inicia a tientas o de una manera esporádica o, por decirlo más claramente, a salto de mata. Entonces, todas esas discusiones prosiguen en torno al manual de economía política, no solamente en los años 20, a finales de los años 20, sino a lo largo de los años 30, se siguen manifestando a lo largo de los años 40, no se consigue llegar a un consenso, no se consigue hacer un balance de lo que habían supuesto los planes quinquenales y la colectivización en la Unión Soviética. Prosigue la polémica y esta polémica da lugar, ante la falta de un manual de economía política, a que Stalin redacte su conocida obra Los problemas económicos de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Si habéis leído este texto os daréis cuenta de que en realidad ahí lo que hace Stalin es salir al paso de una serie de preguntas, de una serie de dudas que siguen manifestando los militantes del partido bolchevique, incluso la propia dirección bolchevique. Y Stalin establece ahí claramente cuáles son los problemas que se han manifestado y cuál es la experiencia histórica que se deriva de la construcción del socialismo. Ese folleto, porque es exactamente un folleto, una visión muy resumida de las discusiones internas que había dentro de la dirección del partido bolchevique,
tampoco se acaba de zanjar a pesar de este escrito de Stalin, e inmediatamente posterior a la muerte de Stalin se publica el Manual de Economía Política. Un manual de economía política que, como sabéis, da lugar a que inmediatamente Mao reaccione y desarrolle una serie de conferencias y de charlas en contra de ese manual de economía política. Ese manual de economía política se publica además en contra de las tesis y de las afirmaciones que Stalin había defendido en los problemas de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Hay una contradicción entre las tesis de Stalin y entre el manual que finalmente es aprobado. Esto lo que hace es demostrar que en la posguerra, es decir, que al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se ve confrontada a una situación que una vez más es una situación de falta de unidad y una situación de debate interno que no se zanja de una manera definitiva, porque existen distintas posiciones, digamos, enfrentadas. La misma situación que se había dado lugar en el momento de la muerte de Lenin en 1924. Todas estas contradicciones internas revientan, por un lado, con la muerte de Beria en 1953. La imagen que la burguesía y el imperialismo han transmitido de Beria es la imagen de una persona sanguinaria, de una persona asesina, de un pedófilo, poco más o menos, y de una persona vinculada, digamos, exclusivamente al Ministerio del Interior y por tanto a la represión, al gulag y a los fusilamientos y a las purgas de los años 37, 38 y 39. Lógicamente no hay mucha información para saber qué es lo que ocurría en la posguerra en la Unión Soviética, pero lo que sí sabemos es que Beria fue fusilado y junto con Beria fueron fusiladas las personas que defendían sus tesis en aquel momento, en aquella época, es decir, en torno al año 53, en torno al mismo momento en el cual muere Stalin. Stalin muere en marzo de 1953 y Beria es fusilado en diciembre de 1953. Lógicamente, de la situación contextual en la cual se movía la Unión Soviética en la posguerra, podemos deducir cuáles eran en aquella época los elementos de discusión y qué es lo que llevó a esa falta de unidad y al fusilamiento de Beria y, como consecuencia de ese fusilamiento, a la imposición del equipo de Khrushchev y de las tesis revisionistas en el 20 Congreso celebrado en 1956. Yo creo que había cuatro elementos fundamentales de discusión, aparte de los que ya he señalado. Por un lado, el que se había creado un contexto nuevo en el mundo, un contexto que por un lado era favorable a la Unión Soviética, que era la creación de un amplio campo de países socialistas, de que la Unión Soviética ya no era el único país socialista del mundo y que por tanto la Unión Soviética podía contar como aliados en el mundo con un grupo importante de países. Sin embargo, la Unión Soviética en el terreno internacional se ve sometida al chantaje atómico. Es decir, en 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos lanzan sobre Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas, que son un aviso y son un chantaje permanente frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética no es capaz de crear una bomba atómica hasta el año 1948, si no recuerdo mal, 1949, y se crea una situación nueva, que es esa situación de guerra nuclear, y vuelve a no haber un consenso dentro del partido bolchevique de cuáles son las posibles líneas de actuación estratégica en un contexto de guerra nuclear, porque no había existido nunca la experiencia de una guerra nuclear. Lo que sí sabemos es que Beria, además de responsable del Ministerio del Interior dentro de la Unión Soviética y por tanto responsable del espionaje y de la policía soviética, era responsable también del armamento nuclear soviético, era el responsable del impulso del armamento nuclear en la Unión Soviética. Ese es el primer elemento que ahí de alguna manera debía influir para la depuración de Beria. El segundo elemento es la creación del Estado de Israel. Como sabéis, el Estado de Israel se crea en la posguerra, a finales de los años 40, y se crea con el consenso y con el apoyo de la Unión Soviética. Ese es un dato indiscutible, aunque lógicamente se puede discutir si la manera en la que se creó el Estado de Israel fue correcto y si fue correcto que la Unión Soviética apoyara la creación de ese Estado, no solamente a la vista de lo que hoy sabemos, sino a la vista de lo que se podía intuir en aquella época, es decir, aproximadamente en torno a los años 1948 y 1949. Y lo que sí sabemos también es que Beria era una persona con unas relaciones muy estrechas
con todos los grupos judíos soviéticos. Beria, por su origen nacional, como sabéis, Beria era de origen abjaso. Abjasia es una nación que forma parte o formaba parte del estado de Georgia, es decir, es como una especie de nación dentro de una nación. Por los importantes grupos y colectivos judíos que había en torno al Mar Negro, Beria había sido el encargado, digamos, de organizar a los judíos de la Unión Soviética para la lucha contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Beria reunía una tercera característica dentro del partido bolchevique y del gobierno soviético de la posguerra. Era el ministro del Interior, era el encargado del desarrollo del armamento nuclear soviético y era el encargado de los asuntos judíos en la Unión Soviética. Se produjo una circunstancia más, que es el hecho de la guerra de Corea. El hecho de la guerra de Corea, que no está clara cuál fue la participación soviética dentro de la guerra de Corea, por qué los coreanos se lanzan a la guerra, a la reunificación de su propio país, algo a lo que tenían perfecto derecho, porque Corea es una nación y sigue siendo una nación, y no está claro cuáles son las relaciones en ese momento de la Unión Soviética con China, porque finalmente es China quien tiene que, digamos, enviar a los voluntarios que formaban parte del Ejército Popular de Liberación a luchar en la guerra de Corea. Entonces, a partir de la guerra de Corea no queda clara cuál es la situación. Lo que sí sabemos es que desde 1950 hasta 1953 la guerra de Corea está ligada al riesgo de que, como decía MacArthur, se podría imponer o se podría lanzar una bomba atómica no solamente ya contra la Unión Soviética, sino también contra la propia China. Esto forma parte también, por lo tanto, del problema nuclear que se debía estar discutiendo dentro de la Unión Soviética. Y el cuarto elemento fundamental dentro de estas discusiones era la situación en la República, en lo que luego sería la República Democrática Alemana. Es decir, el problema de Berlín, el problema del puente aéreo y el problema de la formación de la República, de la propia formación de la República Democrática Alemana. Parece ser, porque dentro de todo lo que es la historiografía moderna, el 99,99% es todo mentira y el resto pues hay que tratar de intuir en base a los hechos y en base a las situaciones contextuales qué es lo que pudo ocurrir en aquel momento. Parece ser, insisto, en que Beria no era partidario de la creación de la República Democrática Alemana. Parece ser que Beria era partidario de mantener una Alemania unida. Entonces, toda esa situación confluye primero en el fusilamiento de Beria, en el fusilamiento y la depuración de de la parte del aparato del Estado y la parte del partido que sostenía estas tesis, que no sabemos exactamente cuáles son. Y posteriormente, esa depuración es lo que permite que una corriente distinta se imponga en el 20 Congreso del Partido Bolchevique, que es la corriente de Khrushchev. Como sabéis, Khrushchev, una vez muerto Stalin, hace una cosa que es, como uno de los máximos responsables del Partido Bolchevique, hace una cosa que es justa, a mi modo de ver, que es el tratar de hacer un balance de la época que se había vivido hasta ese momento. Es decir, en la Unión Soviética habían ocurrido muchas cosas, en el Partido Bolchevique habían ocurrido muchas cosas, y era el momento de hacer balance, y era el momento incluso de cambiar de política. ¿Por qué no decirlo? Es decir, la situación de la Unión Soviética en la posguerra no era la situación de la Unión Soviética en la preguerra. La Unión Soviética había ganado la guerra, era una situación de mayor fortaleza. Y por tanto la Unión Soviética se había de alguna manera roto el cerco impuesto por los nazis en contra de la construcción del socialismo, y de alguna manera tenía que haber una relajación de la situación. Entonces las posiciones, esas posiciones eran correctas, pero eran correctas si se hubieran adoptado en base a un debate. Entonces Khrushchev encarga la redacción, pues eso, de una biografía de Stalin, que debía ser el punto de partida de una reevaluación o de un replanteamiento de la época histórica que se había vivido. Parece ser, insisto en lo que parece ser porque la cosa dista mucho de estar claro, que no hay un consenso en torno a todos esos problemas. No hay un consenso en torno al manual de economía política, no hay un consenso en torno a la época que se ha vivido, el partido no es capaz
digamos, de sentar los fundamentos para, a partir de esa etapa, hacia dónde se podía girar la situación. El partido hace una breve biografía de Stalin, que es una biografía agiográfica, que es una biografía bastante absurda y bastante estúpida, que forma parte del culto a la personalidad, el famoso culto a la personalidad, que supuestamente lo impuso Stalin. En realidad este culto a la personalidad lo impusieron los revisionistas y Khrushchev en concreto, y ese libro es una demostración de ello, como manera posteriormente de derribar lo que era Stalin y la propia figura de Stalin. Al no haber un consenso, lo que hace Khrushchev de una manera sorpresiva es, digamos, exponer de viva voz el informe al cual el borrador del informe que se estaba redactando en aquel momento, ¿no? Y es el famoso informe secreto al 20 Congreso del Partido Bolchevique. Este es un informe que no fue aprobado por el Partido Bolchevique, que no fue aprobado por la dirección del Partido Bolchevique, que jamás fue conocido dentro de la Unión Soviética, y por eso se le llama el informe secreto, es decir, que fue un informe leído por Khrushchev. En este informe, como sabéis, se le da un balón de oxígeno, por supuesto, al imperialismo mediante la instrumentalización de la cuestión de Stalin como una figura asesina, como una figura criminal, en donde se tergiversan, se manipulan los hechos y los hechos se reducen única y exclusivamente en torno a el culto a la personalidad y en torno a la situación que se había vivido como consecuencia de las purgas. El hecho evidente es que, aunque este informe no se aprueba y suscita reacciones entre aquellos círculos dentro de la dirección que conocen y que han escuchado dicho informe, suscita reacciones contrarias, lo cierto es que, como consecuencia de este 20 Congreso de 1956, el revisionismo se impone dentro de la Unión Soviética. Y además el revisionismo que se impone es el revisionismo, digamos, no el revisionismo de la época que luego conocimos de Brezhnev, sino un revisionismo que pretende liquidar al socialismo por la vía rápida. El proyecto de Khrushchev era liquidar al socialismo por la vía rápida, en el plazo de 4, 5, 6, 10 años como máximo. A partir de ahí, lo que se empieza a discutir dentro del partido bolchevique, o dentro de lo que a partir de 1952, que como sabéis cambia de nombre, se convierte en el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, no es ya si hay que liquidar el socialismo o no hay que liquidar el socialismo, sino en el plazo en el cual se va a liquidar el socialismo. Khrushchev dura en el gobierno 8 años, la gestión económica de Khrushchev es un desastre, especialmente en todos los terrenos, ¿no? Pero especialmente en el terreno agrícola. Se suceden las reorganizaciones de los ministerios de agricultura, de los ministerios económicos, desaparece la planificación económica, las estaciones de máquinas y tractores se venden a las cooperativas campesinas, etcétera. Es decir, es el principio del fin del socialismo. No obstante, como digo, en el año 64 el proyecto de Khrushchev fracasa en todos los terrenos, fracasa en el terreno interno, en la construcción económica interna. A partir de 1958 la producción no crece o crece muy lentamente, y fracasa en el terreno internacional, donde el imperialismo no accede, salvo en el año 63, a firmar un pacto, a llegar a un acuerdo con la Unión Soviética para respetar un status quo. Entonces el imperialismo sigue presionando, sigue apretando, y es un proceso lento de descomposición del socialismo en la Unión Soviética. Digo esto porque muchas veces la gente se pregunta de cuándo desaparece el socialismo en la Unión Soviética, porque lo que quieren es fijar una fecha, es decir, si el socialismo muere cuando cae el muro de Berlín en 1990, si el socialismo desaparece en 1956, como dicen otros. Esas cosas son metafísicas, es decir, eso no se puede plantear desde ese punto de vista. Indudablemente el giro en la situación se produce con el 20 Congreso y con los nuevos planteamientos que Khrushchev transmite primero dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética y posteriormente dentro de la construcción o de la destrucción del socialismo. Y es un proceso que, como se puede comprobar, ha sido lento. Es un proceso que dura desde el año 56 hasta 1990. Prueba de ello es que en 1990 no hay más que darle una patada para que todo eso se desmorone de una manera relativamente fácil y sin ningún tipo de complicaciones, porque el Estado soviético ya era un Estado podrido en 1990. Y lógicamente, como se demuestra también en el hecho
de que las personas que le dan la patada al Estado soviético y a todos los países del este son los propios militantes que proceden de las filas del comunismo. El Gorbachev, Yeltsin, Putin y todo esto no son personas que provienen de fuera, sino que son personas que provienen de las propias filas del partido bolchevique. Incluso Andropov es también una persona que procede de los propios servicios del KGB, de los servicios de seguridad del Ministerio del Interior. Entonces, el 20 Congreso de 1956 es el que ratifica o confirma el triunfo de la plataforma revisionista y del programa revisionista de destrucción del socialismo en la Unión Soviética. Entonces, bueno, yo con esto acabo y si queréis ahora pues entramos en el debate. ¿Vale?